En este mundillo del rock ha habido peleas muy emblemáticas. Ya hablamos de los hermanos Gallagher, Liam y Noel, y también hemos tocado el tema de Kurt Cobain y Axl Rose. Y si tuviera que elegir, el enfrentamiento del que vamos a hablar en este video completaría la santa trinidad de agarrones más icónicos, en este caso del mundo del metal. Sí, el título es medio clickbait, ya que no toda la banda de Megadeth está involucrada, pero ustedes me entienden. Bienvenidos una vez más a mi canal, me siento cómoda nuevamente volviendo a estos temas, creo que solo necesitaba un respiro y cambio de ambiente. Voy a aprovechar este segundo aire en lo que todavía tengo el tiempo disponible. No siendo más, hoy vamos a hablar de lo que pasó entre Metallica y Megadeth. Ahora, a modo de disclaimer, por si acaso o por si eres nuevo en este canal y es la primera vez que me ves, este video no va a ser ninguna comparación de las bandas en términos musicales o profesionales. No va a ser para decir cuál banda es mejor que otra porque uno, yo no soy experta ni estudiosa para hacer ese tipo de análisis y dos, que una banda me guste más que la otra no significa absolutamente nada. Este video es solo para contarles lo que pasó, ver de pronto quién tenía razón o no del agarrón y ya, irnos de chismosos. No es una comparación de calidad entre ambos grupos. También, por si acaso, toda la información la voy a sacar de fuentes fiables de internet. Loudwire, Grunge.com, la revista Revolver y así, para que no digan que me saco los datos del Anastasio. Y también advierto que va a haber mucha lectura ya que la mayor información que encontré está en textos. Entonces, bueno. Como mencioné, y si no saben yo les cuento, este agarrón no es de Metallica y Megadeth como tal, sino de miembros de Metallica contra Dave Mustaine, fundador de Megadeth. No es que sean todos contra todos, porque pues a ver, todos somos adultos y no todos van a tener las mismas opiniones. Entonces bien, todo se remonta al año 1981, cuando dos muchachos de 18 años se conocen en California y empiezan a formar una banda. Baterista busca otros músicos de metal para tocar con Tigers de Pantang, Diamond Head y Iron Maiden. Decía un anuncio que Lars Ulrich, un muchacho de clase media alta, puso en un periódico de Los Ángeles. El guitarrista James Hetfield, de padres divorciados, una madre que falleció por cáncer cuando él tenía solo 16 años y quien sufrió a causa de las creencias cristiano-científicas de sus padres, creencias que le enseñaban a no confiar en ningún tratamiento médico, lo que llevó al no tratamiento de esa enfermedad de su mamá, respondió al llamado de Lars. La que sería llamada Metallica no era la primera banda de James. Anteriormente estuvo en una banda amateur llamada Leather Charm. Gracias a un contacto y reclutando a James como guitarra principal y como vocalista, con Lars logran grabar un álbum compilatorio. La banda recibe el nombre de Metallica para el otoño de ese año. Lars entonces pone otro anuncio en el mismo periódico por donde conoció a James, nuevamente buscando un guitarrista. Un hombre 2 años mayor que ellos atiende el anuncio. Dave Mustaine, si bien nació en una familia nuclear, él mismo cuenta que no fue un ambiente precisamente estable. Su padre, debido a serios problemas con el alcohol, se divorciaría de su mamá cuando Dave tenía tan solo 4 años, y ese alcoholismo lo llevaría a un fallecimiento temprano. De su infancia, él dice: "Fue terrible, mi padre bebía mucho y me maltrataba, así que mis padres se divorciaron cuando yo era joven y a partir de ahí todo empeoró. Nos mudamos a Costa Mesa para vivir con mi tía, que era testigo de Jehová, y fue entonces cuando mi madre también se convirtió en testigo de Jehová. No creen en la Navidad, los cumpleaños ni las fiestas. Mi vida quedó arruinada desde ese momento hasta que me fui de casa". De adolescente, Dave también adquiriría un gusto por el alcohol, las sustancias y obvio el heavy metal. Recuerden que hago un repaso a las infancias más relevantes para ver si esto determina sus decisiones de adultos. Entonces, bueno, Metallica tampoco es la primera banda de Dave. La primera se llamó Panic y estaba él como guitarrista principal. Sin embargo, esta banda fue seguida por la tragedia. La banda estaba formada por 5 integrantes y casi nunca tocábamos ni ensayábamos hacia el final. Simplemente íbamos a fiestas, preparábamos el concierto y tocábamos. Y cuando la gente se daba cuenta de lo que les había pasado, ya estábamos empacando todo o habíamos tomado el control del lugar. Uno de los momentos más tristes de Panic fue que el primer concierto terminó en tragedia con un accidente de coche que provocó la muerte de mis 2 amigos. El técnico de sonido Joe, fue hace tanto tiempo que he olvidado su apellido, y el baterista Mike Lepwich. El caso es que Dave ya llegaba con algo de experiencia y según una línea temporal hecha por MTV.com, cito: "Al escuchar a Dave tocar y ver todo su costoso equipo, Lars y James lo inscriben". La versión de Dave de cómo llegó a Metallica es la siguiente. And it said, looking for a lead guitar player that likes Motorhead, Saxon. And I called up this guy and he goes, hello. And I said, well, I don't know. And he goes, well, I don't know. And I said, well, I don't know. And he goes, well, I don't know. And I said, well, I don't know. And he goes, well, I don't know. And I said, well, I don't know. And he goes, well, I don't know. And I said, well, I don't know. And he goes, well, I don't know. And I said, well, I don't know. And he goes, well, I don't know. And I said, well, I don't know. And he goes, well, I don't know. And I said, well, I don't know. And he goes, well, I don't know. And I said, well, I don't know. And he goes, well, I don't know. And I said, well, I don't know. And he goes, well, I don't know. And I said, well, I don't know. And he goes, well, I don't know. And I said, well, I don't know. And he goes, well, I don't know. And I said, well, I don't know. And he goes, well, I don't know. And I said, well, I don't know. And he goes, well, I don't know. And I said, well, I don't know. And he goes, well, I don't know. And I said, well, I don't know. And he goes, well, I don't know. And I said, well, I don't know
And he said, hello, calling about the ad in the newspaper. And he just started talking about bands. And every band that I would say, he would go, you know. It said that you landed your gig as Metallica's lead guitarist without even having to audition. That's true? Yeah. Were they familiar with your guitar playing already? And no, not at all? Mm-hmm. Were there actual auditions, or was it just you were there and they're like, just come play with us, man? And I went in there and I set my stuff up and I was just tuning my guitar and I came in and I said, okay, so, you know, are we gonna do the audition? They said, no, you got the job. And I was just warming up. So I think what they heard pretty much impressed them to the point where they didn't need to do that. La última pieza de ese rompecabezas sería el bajista Ron McGovney. Ron, de hecho, era amigo de la infancia de James y fue junto con él y otro par de muchachos que formaron esa banda de garaje llamada Leather Charm. Según Ron, antes de que llegara Dave como guitarrista, tenían a un tipo negro con acento jamaiquino al que reemplazaron pues cuando Dave llegó. Metallica. El primer show que dio la banda fue el 14 de marzo de 1982. Según el libro Metallica All That Matters de Paul Stanning, ese show fueron casi que solo covers y aparte James no tocó la guitarra, solo cantó y esto añadió a sus nervios ya que no tenía su guitarra en la mano. Y al pobre de Dave en la primera canción se le rompe una cuerda, entonces imagínense la incomodidad en lo que tenía que solucionar eso. Pero en términos de animosidad y amistad en la banda, hasta ese momento todo bien. Eso hasta el verano de 1982 en el que ocurre el primer incidente. Durante un ensayo en la casa de Ron, Dave y James tuvieron un violento altercado. Dave nos cuenta. That had nothing to do with me. That had to do with everybody. We were all alcoholic. I've been doing martial art ever since I was a kid, and I beat James up because he kicked my dog. He kicked my dog. I used to sell drugs. I'm telling you that the pot thing, in order for me to smoke pot, I sold it so I would be able to smoke it for free, right? I'm on stage, somebody knows I'm on stage, so what do? They jump through my window, take all my drugs. I said, that's never gonna happen again. So I got a dog. It was a dog more like an alligator with fur on it. It was a pit bull, right? So I took the pit bull up to rehearsal when I was in Metallica and it stuck its little teeny feet up on the car of the bass player. James kicked the dog, so I punched him in the face, and that was the end of it, you know. And the bass player said, you know, it was a big argument. It's in the Metallica thing, you can check it out. Everybody says I kicked his dog, it ain't that way around. You know, I kicked his ass, but not his dog. He kicked my dog. Ahora ustedes me dirán, ¿dónde está la versión de Metallica? Pues la única versión que encontré fue la de Ron McGovney. Creo que fue el verano del 82. Dave vino a mi casa un domingo por la tarde y trajo a sus 2 cachorros de pitbull. Creo que estaba en la ducha en ese momento. De todos modos, Dave soltó a los perros y saltaban sobre mi auto, rascándolo hasta la mierda. Tenía un Pontiac Le Mans del 72 reconstruido. Y James salió y dijo, oye Dave, saca esos malditos perros del auto de Ron. Y Dave dijo, ¿qué carajos dijiste? No hables así de mis perros. Luego comenzaron a pelear y se llevó adentro de la casa. Y cuando salí de la ducha vi a Dave golpear a James en la boca y él voló por la habitación. Así que salté sobre la espalda de Dave y él me lanzó sobre la mesa de café. Y entonces James se levanta y le grita a Dave, estás fuera de la maldita banda, lárgate de aquí. Entonces Dave cargó toda su mierda y se fue enojado. Al día siguiente regresa llorando y suplicando, por favor déjame volver a la banda. Tal como dice Dave, supuestamente hay una versión en la que los perros eran de James, entonces ya les queda a ustedes a quién creerle. Pero pues dado que James Hetfield no es precisamente el más animalista, pues la versión de Ron parece la más aterrizada. Ya más adelante un Dave más mayor reflexionaría. Probablemente no debería haber llevado al perro allí y entiendo por qué James tenía ganas de hacerlo. Probablemente estaba tratando de ahuyentarlo, pero hay una diferencia entre ahuyentarlo y pasarse de la raya. Mirando hacia atrás lo perdono totalmente y me disculpo por mi parte, pero las cosas sucedieron por una razón. Con perro o sin perro no creo que estuviera en esa banda ahora mismo de todos modos. Ya había personalidades en conflicto. Es una dinámica extraña cuando el guitarrista principal habla con el público y el cantante principal no lo hace. Eventualmente la banda se mudaría a una casa en el Cerrito, California, y Lars nos cuenta más de cómo era la dinámica ahí. James y yo compartíamos una habitación, Dave Mustaine dormía en el sillón, perros corrían por doquier. Convertimos el viejo garaje en una sala de ensayos con cartones de huevo. Era un refugio, el santuario para todos en el vecindario. La gente llegaba a vivir ahí, pasar el rato ahí. Fue muy divertido cuando tienes 19.
Y James agrega: hacíamos fiestas y sacábamos todos los muebles del lugar, así podías enloquecerte sin romper cosas. Si hubiera algo ahí, se habría roto. Ahora, Ron no duraría mucho en la banda, y después llegaría el bajista Cliff Burton. Pero, ¿por qué se salió Ron del grupo? Pues Ron no se saldría de la banda así como así o porque su pasión haya sido el mar. Él nos cuenta, y esta es una entrevista que él dio: las cosas empezaron a suceder en la casa, mis cosas desaparecerían. Lo peor fue cuando tocamos con la banda de mi amigo Jim, Chaos y Rock's Regime, que luego se convirtió en Striper. Aparentemente uno de los amigos de Dave robó mi bajo Ibáñez de respaldo, faltaba mi chaqueta de cuero. Realmente me estaba cansando de la situación y no sabía por qué estaba pasando esto, porque hice lo que pude y lo que me pidieron que hiciera. Lars y yo discutíamos mucho, odio que la gente llegue tarde y te use todo el tiempo, y eso es justo lo que hacía Lars. Yo tenía que conducir hasta Newport Beach para recogerlo, así que le dije: si no puedes venir, no es mi problema. Cada vez que hacíamos un concierto en San Francisco tenía que pedir prestada la camioneta de mi padre, pagar la gasolina, tenía que alquilar el remolque de mi bolsillo, pagaba las habitaciones de hotel con mi tarjeta Visa, y San Francisco es caro, incluso para una habitación barata. Yo pagué todo esto y ellos no podían entender por qué estaba enfadado. Decían: bueno, tú recibirás la cuenta después del concierto, y solo nos pagaban $100 por concierto como máximo, lo que ni siquiera cubría la habitación de hotel. Además bebimos un par de cientos de dólares en alcohol. Siempre les decía: si soy parte de esta banda, ¿por qué soy yo quien tiene que pagar todo mientras ustedes salen gratis? Yo había sugerido que consiguiéramos un manager o alguien que pudiera respaldarnos, porque realmente me estaba cansando de esto. Y ellos simplemente se rieron y dijeron: ten sentido del humor. Simplemente no lo entendieron, así que lo interpretaron como que yo tenía una mala actitud. Acá la cosa es que, aparte de estar harto por la actitud de sus compañeros, Ron tampoco creía que la banda fuera a ser exitosa. Cierto, sabía cómo eran. Dave en ese momento era un imbécil y a Lars solo le importaba él mismo, pero lo que realmente me dolió fue James, porque era mi amigo y se puso del lado de ellos, y de repente yo me convertí en el paria de la banda. Acá es donde vuelvo con el tema de Cliff Burton, porque en la perspectiva de Ron, en ese momento, que ya les cuento que dijo, a él sin mucho aviso lo reemplazaron con Cliff. No me voy a adentrar mucho en Cliff Burton, ya que eso es un capítulo aparte por sí mismo, pero para que se den una idea, Cliff infortunadamente falleció en 1986, o sea, duró 4 años en la banda, nada más. Y aún así, una discusión como eterna, como en el aire que hay entre los fans o interesados de Metallica, es que ninguno de los bajistas que le siguieron pudieron llenar sus zapatos. Él fue como ese unicornio genio del bajo que tuvo la banda y que perdieron al muy poco tiempo. Eso es lo que dicen, a mí no me preguntan. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver la entrada de Cliff y la salida de Ron en todo este agarrón con Dave? Pues porque quiero resaltar cómo eran otras dinámicas del grupo para dar otra perspectiva. Por ejemplo, Ron nos sigue contando: primero déjenme aclarar algo. Estoy hablando de hace mucho tiempo. Eso fue hace tanto tiempo que hoy ni siquiera importa. Solo les estoy contando lo que sentía en ese entonces. Quiero dejar en claro que no me molesta ahora. Eso fue hace 14 años. Son solo recuerdos. Ahora me llevo bien con todos los muchachos. Entonces, esto es lo que pasó. De camino a casa paramos en la licorería. Yo estaba manejando y compraron un galón entero de whisky. James, Lars y Dave estaban completamente borrachos. Golpeaban constantemente la ventana para que me detuviera para poder orinar. Y de repente miré y vi a Lars tirado en medio de la Interestatal 5 en la línea amarilla doble. Fue increíble y simplemente dije: a la mierda con esta mierda. Entonces uno de mis amigos me dijo que vieron a Dave verter una cerveza directamente en las pastillas de mi bajo Washburn mientras decía: odio a Ron. Al día siguiente mi bajo no funcionaba. Mi novia en ese momento también me dijo que había oído que querían traer a Cliff a la banda. Dave sí confirma la historia del daño del equipo, pero él cuenta que alguien se había metido a la casa de Ron y le habría robado unos discos, que como Ron lo culpó a él, por eso es por lo que, enojado, arrojó la cerveza sobre el equipo. También aclara que Ron y él ya se llevan bien. Ya para finalizar con Ron, le preguntan si cree que el resto de la banda lo estaba acosando para que deliberadamente dejara el grupo, y él contesta: no lo sé, si escucha su versión dicen que me echaron, pero nunca jamás los oí decirme: estás fuera de la banda. Lo que pasó fue que, después de que Dave jodiera mi bajo, me enfrenté a la banda cuando vinieron a ensayar y les dije: lárguense de mi casa. Me volví hacia James y le dije: lo siento James, pero tú también tienes que ir. Y se fueron en un par de días. Empacaron todo su equipo y se mudaron a San Francisco. En la versión que se cuenta en el libro Metallica All That Matters, dicen que la banda quería a Cliff para que se uniera, pero que él lo rechazaba constantemente, que hasta que lo pudieron convencer, mantuvieron a Ron como un pasante.
Entonces, la razón de que les cuente todo esto es para que vean que no solo era Dave contra Metallica y que él era el de la discordia y que los demás solo lo aguantaban, sino que era algo de todos contra todos. Los que comenzaron siendo amigos eran Ron y James, con el resto eran desconocidos y solo compañeros, y ni siquiera eso los salvó a ellos dos de tener altercados. Pero en ese libro All That Matters, si bien dicen que Ron se fue por cuenta propia, dicen que él dijo que el principio del fin fue cuando Dave llegó y que de ahí en adelante todo se puso peor. En el libro, Ron dice: creo que podrías decir que yo era el miembro más responsable del grupo, cuando era para beber y perder el control. James y yo éramos muy buenos amigos antes de Metallica. Una vez que Lars entró al cuadro, empezó a pasar más tiempo con él que conmigo. Creo que me distancié de todos ellos. Lars es lo que es ahora y lo que era entonces. Dave y yo nunca nos llevamos bien, no confiaba en él para nada. Eso causó mucha tensión entre el resto de la banda y yo. Dave pensaba que era un regalo de Dios para la guitarra y las mujeres, mientras él pensara que era mejor que tú, te podías llevar bien con él. Y pues ya ahí, que lo del perro, que lo del dinero y las cosas robadas y lo demás. Dave, la oveja negra. Ahora, les conté que Dave ya tenía un gusto adquirido por las sustancias y el alcohol, y esto sería aparentemente lo que causaría que lo terminaran sacando del grupo. Es decir, se necesita ser muy drogo, borracho y problemático para que una banda de metal te eche. Pero bueno, esta es la versión de Dave de cómo se desarrollaban las cosas en ese momento. The thing is we all were such drunks. And when I got drunk, I got violent. When they got drunk, they got stupid. I can't even tell you how many times driving back from San Francisco when Metallica was just starting, Lars and James used to throw one of Ron McGovney's shoes out the back of the truck. He'd get home every time and he'd only have one fucking shoe left. Excuse my language, but you know, I mean, this is an emotional thing for me talking about this right now. And one time I watched one of them, I can't remember if Lars did it to James or James did it to Lars, but they were chewing some food and went and spit it into the other dude's mouth. That was the end for me. You know what? Those guys aren't birds. Erping up food into somebody else's mouth is a little too weird for me. So, you know, they had their own thing and they did stuff like that when they were drunk. When I got drunk, I liked to fight. De las otras versiones que encontré, hay una entrevista que dio James en 1990. No fueron problemas musicales. Digo, lidera la banda. Me importa una mierda. Me gusta enroscarme en la parte de atrás. Y con respecto a cantar, yo estaba feliz tomando el asiento de atrás. Entonces nunca nos pisamos mutuamente en términos musicales, era simplemente personal. Lo que cuenta Lars por su parte es que se fueron a San Francisco para sellar el trato con Cliff Burton, luego a Nueva York para firmar contratos y que creo que James y yo siempre pensamos que la formación inicial de Ron en el bajo y Dave en la guitarra principal no era gente que pudiéramos llevar hasta el final. Siempre supimos que cuando apareciera alguien mejor, Ron y Dave tendrían que irse, así que cuando llegó Cliff, Ron se fue. Y con Dave nunca pensamos realmente que fuera tan buen guitarrista principal como queríamos para la banda. Además tenía un problema, ya que cuando había bebido un poco se volvía extremadamente desagradable y muy difícil de controlar, y algunas veces nos puso en situaciones muy embarazosas. Para Lars la decisión no fue emocional y que Dave era demasiado destructivo, iba a acabar con nosotros. En su autobiografía Mustaine, Dave nos cuenta que aparte de los percances como músicos que tuvieron, que no los querían firmar, que le escribió X o Y canciones, etc., dice: también estábamos completamente fuera de control. Nunca voy a negar que era difícil en aquellos días. Era agresivo, impulsivo e impredecible y bebía demasiado, pero también lo hacían todos en la banda. Prácticamente vivíamos en nuestros autos y manejando de arriba abajo por la costa, bebiendo antes de los ensayos y toques. No era inusual que uno o más miembros de la banda se desmayara en esos viajes, se despertara y descubriera que su cara o cuerpo estaban pintados. Compartíamos casa, dinero, equipo, drogas, alcohol, chicas. Era una vida de pura decadencia y a veces un montón de diversión para todos. La diferencia es, y supongo una importante distinción, es que éramos diferentes tipos de borrachos. Yo era constantemente un borracho enojado y hostil. Lars y James eran borrachos felices, inofensivos en mayor medida, pero sus payasadas eran juveniles. Invariablemente esos viajes se volvían ejercicios de humillación. En cada viaje parecía que los zapatos de alguien iban a ser lanzados por la parte de atrás del camión, solo para que Lars y James pudieran verlos enojarse. Si me hubieran tratado así, me hubiera ido. Si lo admito, la persona que era en el escenario, molesto, tratando de tocar la guitarra tan rápido que casi me quemaba los dedos, no era muy diferente de lejos de la persona que era fuera del escenario.
Cuando bebía me ponía frecuentemente combativo, no siempre iba buscando peleas, pero definitivamente no me alejaba de una, incluso si incluía a mis amigos y compañeros de banda. Sí, perdón, hay mucha lectura, pero ¿cómo voy a dejar por fuera lo que Dave Mustaine dice en su autobiografía? Acá un video de un gatito para compensar. En una ocasión, en marzo de 1983, según el libro Bird School Metallica Dead de Paul Brannigan, la banda hizo un viaje al noreste para tocar algunos shows. Durante uno de los turnos de conducción que le tocaban a Dave en Wyoming, manejó mal la camioneta y provocó que se volcara en la nieve, casi acabando con todos los ocupantes. Según una carta que Cliff le escribió a su novia, mientras la banda esperaba una grúa, otro automóvil perdió el control y chocó con la van, casi desviviéndolos 2 veces en la misma noche. James confirmó que Dave había estado borracho mientras iba detrás del volante y el propio Dave afirmó que todos estaban drogados o borrachos, y dijo que el incidente lo hizo sentir como un paria. Hubo menos risas, más hostilidad. Dave nos sigue contando en su autobiografía cómo la banda seguía creciendo, seguía ganando reconocimiento y eso los tenía muy felices. Y cuando estaban felices bebían. El problema es que cuando estaban tristes bebían también, y cuando estaban aburridos, y cuando querían inspirarse o consolarse, o si llovía o si no llovía. Por el alcohol, la causa y la solución de todos los problemas de la vida. Y vuelve a hacer ese énfasis en que, si bien todos bebían, sus personalidades cambiaban a polos opuestos en términos de borrachos. Vuelvo a citar. Entonces, esta noche en particular no fue nada fuera del ordinario. He pensado en eso muchas veces. Trato de recordar un incidente en específico que pudo haber provocado lo que siguió, pero no me llega nada. La noche terminó como solía terminar, con los 5 de nosotros desmayados en el piso del Music Building, borrachos y sexualmente satisfechos, demasiado anestesiados para que nos importara una mierda el precio que tendríamos que pagar la siguiente mañana. Acá una pausa, yo tampoco sabía a quiénes 5 se refería. Luego menciona a un Mark y el único nombre que resalta en todas estas historias es Mark Whitaker, quien fue uno de los primeros roadies y asistentes de Metallica cuando recién empezaban. La cosa es que ese Mark resaltó cuando ellos estaban en San Francisco y por acá ya estaban en Nueva York, pero pues supongo que sigue siendo ese mismo Mark. Me parece interesante que la ejecución fuera postergada por más de 24 horas, no sé por qué, pero por alguna razón esperaron hasta el lunes para darme las noticias. Estuvimos pasando el tiempo juntos todo el domingo, recuperándonos de nuestras resacas, dándonos palmaditas en la espalda por haber puesto a Nueva York de rodillas en noches consecutivas. Luego ensayamos un poco más y nos desmayamos otra vez. Cuando me desperté el lunes en la mañana, 11 de abril, estaban de pie por encima de mí, los 4 de ellos, con una sonrisa de resignación marcada en la cara. Mis maletas estaban detrás de ellos, empacadas y listas. James y Cliff estaban inherentemente dóciles y no confrontacionales, entonces su rol era solo de apoyo. Fueron Lars y Mark los que tomaron el liderazgo. ¿Qué pasa?, pregunté. Estás fuera de la banda, dijo Lars sin un rasgo de emoción. Toma tus cosas, te vas ahora mismo. No supe qué decir, a pesar de todos los presagios anteriores, estaba en shock. Todo por lo que trabajé, todo lo que habíamos conseguido, juntos. Se estrellaba frente a mí y no podía hacer nada al respecto. Me sentí de nuevo en el colegio, donde no tenía ningún control y todos los días eran una pesadilla vertiginosa. ¿Qué? ¿Sin ninguna advertencia? Tartamudeé. ¿Sin una segunda oportunidad? No, dijo Lars. Se acabó. Pelear parecía no tener punto. De todas formas, no estaba dispuesto a dejar lo que fuera que me quedara de dignidad arrastrándome por un trabajo. Si ellos se sentían tan firmes con eso y era obvio que era así, no había sentido en tratar de cambiar su punto de vista. Ok, dije. ¿Cuándo sale mi avión? Hubo una larga pausa en lo que intercambiaban miradas. Lars me entregó un sobre. Ahí está tu tiquete de bus, dijo. Te vas en 1 hora. Ha habido más de unos cuantos días malos en mi vida, pero este permanece en la cima como uno de los peores, justo al lado del día en que mi padre falleció. De hecho, este duele más. Ok, dije, pero no usen nada de mis cosas. Acá Dave hace la importante aclaración de que no se refería a sus amplificadores o esas cosas, sino a las canciones que él había escrito. Ya les termino de contar esta historia. Pero en términos de Metallica, evidentemente, ya que fue lo mismo que pasó con Cliff y Ron, ellos ya le tenían el reemplazo a Dave antes de ese día final. ¿Por qué lo digo? Porque Kirk Hammett, quien ha sido el guitarrista desde entonces y quien antes estaba en una banda llamada Exodus, recibió la llamada de Metallica el 1 de abril, feliz cumpleaños para mí, y el día 11 llegó a Nueva York para hacer la audición con ellos. Sí, el mismo día que le dijeron chao a Dave.
Entonces pareciera que los de Metallica ya sabían que la audición de Kirk iba a ser puro formalismo y que prácticamente estaba dentro, por eso se deshicieron de Dave tan secamente. Y otra cosa es que hasta ese año, en 1983, ese tal Mark del que les estoy contando, además de ser parte del equipo de Metallica, también era manager de Kirk cuando estaba en Exodus. Entonces todo parece coincidir. Metallica no duró un solo día sin guitarrista. Ajá, arme el rompecabezas. Volviendo a Dave, una vez que lo echan del grupo, luego de eso designaron a James para que lo llevara a la terminal de autobuses. Dave asume que fue porque con James era con quien tenía más cercanía y que por eso le habían designado la tarea. Que no hablaron durante todo el camino, pero que al llegar, a pesar de que James se habría construido esa imagen dura y de macho, Dave lo conocía muy bien y James tenía lágrimas en los ojos. James le dijo a Dave que se cuidara, se dieron un último abrazo y Dave volvió a California, sin nada de dinero, ni siquiera con qué comer o tomar nada, que en lo que llegaba a su casa porque estaba a varios días de distancia, prácticamente le tocó mendigar. En un punto en el que estaba en la parte de atrás del bus, sintiéndose mal física y emocionalmente, en el piso vio un panfleto acerca de los peligros de la proliferación nuclear. El arsenal de la mega muerte. Dejé que eso nadara en mi adolorida cabeza por unos minutos. The Arsenal of Megadeth, The Arsenal of Megadeth. Y luego por alguna razón que no puedo explicar, empecé a escribir. No se me había ocurrido entonces que Megadeth, como lo usaba el senador Cranston, la mega muerte se refería a la pérdida de millones de vidas como resultado del holocausto nuclear, parecía ser el nombre asombroso y perfecto para una banda de thrash metal. Pero igual no había mirado algo tan lejos. Solo quería irme a casa. Megadeth. You know, leaving Metallica, a lot of the things that they did, watching them have their success, they could have been anything. You know, they could have quit metal and started making Twinkies, and I would have been jealous because we were friends, and then all of a sudden we're not friends anymore. And all I know is that I want to keep doing what we're doing together because we make people happy, and the four of us get to drive around like we're something special. And I've never felt special before in my life until now, when we have this guitar, we've got this band, and now I feel like I'm somebody. Ya le había dado un puñetazo en la cara a James y había puesto en peligro la seguridad física y financiera de la banda. Entiendo por qué no querían arriesgarse conmigo cuando había tanto en juego con Metallica, pero en ese momento deseé tener una segunda oportunidad, como si alguien me dijera: oye Dave, estás bebiendo demasiado y deja de golpear al cantante en la cara. Probablemente me habría sentido bien con eso. Y es aquí donde Dave crea su propia banda, más fuerte, más metal y más llena de juegos de azar y mujerzuelas. I'm gonna make a band that's more metal than Metallica, and I need to come up with a name that's more metal than a band that has metal in their name. La música estaba impulsada en gran medida por la venganza y la animosidad hacia mi banda anterior. Supongo que ahora somos algo así como amigos, pero en ese momento estaba enojado. Con el tiempo llegué al punto en que ya no me importaba porque lo que yo hacía parecía más importante que lo que ellos hacían. En otra entrevista dijo: me movía a la venganza, estaba furioso por lo que pasó con Metallica y durante todo el camino a casa no dejaba de pensar: seré más rápido, seré mejor y mis canciones serán más pesadas. Sin embargo, esto no fue un camino de abajo hacia arriba, es decir, no es que lo echaron de Metallica, creó Megadeth y ya caminó a la fama. Es más, esa primera banda se llamó Fallen Angels, y como no se sentía cómodo con sus habilidades musicales, Dave consiguió un vocalista, un hombre llamado Lawrence Lord Kane, que no duró mucho ahí. Pero ¿quién fue el que sugirió el cambio de nombre? I came up with the name Megadeth for the song that ended up being called Set the World Afire. And when we were looking at some different names, you know, we had a singer in the band, this singer named Laura Kane, and Laura looked at some of my song titles because I was already starting to write the originals, and he goes, "Hey man, why don't we just call it Megadeth, man?" And I went, great. Nombre importante para términos de este video es Gar Samuelson, a quien Dave apuntó como baterista de su nuevo grupo. Lo conoció a través de su dealer de coca, un hombre llamado Jay Jones. Acá la cosa es que Gar tenía una seria adicción al aero y según su autobiografía le dijo a Dave que para ser un gran músico debía meter esa vaina también. Que la reacción de Dave fue meterse una línea de aero frente a él y eso lo llevó a una lucha de 20 años de adicciones a esa sustancia. Dave encontró en eso una solución al dolor, la ira y la soledad que sintió después de que lo echaran de Metallica.
En el libro del 2020, Rust in Peace recordó lo grave que se había vuelto su adicción por allá a finales de la década de los 80. Contaba, por ejemplo, una experiencia en la que sus amigos le metieron hero a escondidas dentro de sus pedales de distorsión para que pudiera seguir metiendo durante su rehabilitación. La cosa es que el resentimiento de Dave no solo se quedó en la emoción o en él haciéndose daño a sí mismo, sino que era muy vocal ante la prensa de la animosidad que sentía por Metallica. No voy a detallar cada cosa ni citar cada entrevista, pero recuerden eso que dijo Dave de que no quería que Metallica usara sus canciones. Pues obviamente él dejó canciones hechas con Metallica que luego fueron remasterizadas tanto por Dave en Megadeth como en Metallica por el nuevo guitarrista Kirk Hammett. Sobre una de estas, Dave dijo: "Dicen que soy un borracho y que no puedo tocar. Es muy gracioso como Kirk Hammett copió cada solo que había tocado en esa cinta de No Life Till Leather y fue votado como el guitarrista número 1 en su revista. También es gracioso cómo tocan su segundo álbum y todavía tienen un reel to reel de todos mis riffs y cosas así. Dios sabe cuándo van a dejar de escribir las canciones que escribí originalmente. Creo que cuando Metallica tenga todos sus discos de oro y platino deberían tener la decencia de decir: toma, mándale uno a Dave también, porque él escribió toda la mierda y Kirk tocó cada uno de sus solos". En Ride the Lightning, Dave Marsh, que solía ser el roadie de batería de Lars, me dijo que Kirk estaba revisando viejas cintas de práctica y que Cliff incluso estaba escribiendo los solos principales. ¿Cómo puede la gente votar a este tipo como guitarrista número 1 cuando me ha estafado? Si alguien debería haber sido votado como el número 1, debería haber sido yo. No es que esté celoso, quiero decir, me alegro de que les esté yendo bien porque me están pagando por ello. Bueno, un día de estos. The first time that I heard how long that they allowed Kirk to do his solo, I thought, God, he's horrible. I thought, this is supposed to be me. Un par de años después, como Dave seguía dele que dele con ese cuento, Kirk contestó: "Lo primero que quiero aclarar es esto acerca de que estoy tocando los solos de Dave Mustaine en Kill 'Em All. Eso es pura mierda. Lo que hice fue lo que me dijo la gerencia sobre tocar el primer riff a cada marcación de ritmo y eso fue lo que hice. Mi estilo es completamente diferente al de Dave. A él le gusta masturbarse en el diapasón, tocando 10.000 notas en un pequeño lapso. Yo no vengo de esa escuela de tocar guitarra, todas mis notas son planeadas. Y con respecto a que él se inventó este estilo de tocar guitarra, eso es mierda también". Dave también dijo que Metallica estaba lavándole el cerebro al mundo contra Megadeth y afirmó que las ventas de sus álbumes se vieron afectadas como resultado. Según él, que había escrito Leper Messiah del álbum Master of Puppets y se quejó de que James había plagiado su carismática personalidad en el escenario. También se lamentó de que la banda constantemente se burlara de sus problemas con el alcohol y dijo que ni siquiera podía ser él mismo en el escenario porque la gente decía que solo estaba plagiando a Metallica. Cronológicamente lo que le siguió fue eso que ya les conté de que Lars dijo que nunca vio a Dave como un miembro permanente del grupo y que estaba destinado a ser reemplazado eventualmente. También dijo que para Metallica no era el mejor guitarrista y pues ya lo que hablamos de sus problemas tras el escenario. Kirk obviamente se seguía defendiendo de que su estilo era diferente, entre otras entrevistas que daban por ahí. Differentiates Metallica from other hardcore bands like the Slayers, the Megadeths, etc., etc. Well, I don't know. I think a lot of these bands catch on to a lot of the cliches that are going on in heavy metal today. We try and shy away from as many of them as we can while still doing the sort, I mean, in heavy metal everything's already been done before, but we're trying to avoid as many of the cliches as we can, and I think some of the other speed metal bands and sort of underground thrash metal bands are just taking in all these cliches and it gets so unexciting or interesting. Plus I think also from a musical standpoint we have a bit more to offer, and I think we're also maybe a little bit more serious musicians than most of these other bands, so sort of all that thrown in together, there's Metallica. Pero bueno, obviamente los tiempos fueron avanzando y tanto Metallica como Megadeth tenían sus propios problemas y éxitos como para andar pendientes de lo que hacían los otros. Metallica perdió a Cliff Burton, quien falleció, llegó Jason Newsted, se fue Jason Newsted, los miembros tenían problemas entre ellos, sus problemas personales, en fin. De los miembros de Megadeth no voy a hablar porque nada más miren esta línea de tiempo de todos los miembros que pasaron por ahí. Y por el lado de Dave, él es una figura súper controversial por sí mismo, entonces se ha ganado problemas con comunidades, religiones y hasta gobiernos. Entonces se creía que, pues ya había bajado la marea entre los involucrados. Incluso en una gira de 1993, Megadeth abrió para Metallica en algunas fechas. Pretty much avoided it just because of the competition, and at that point we finally welcomed it. You know, said let's
let's see who's got the cojones now and who's gonna rule the stage. For me, today is a very historical day. 10 years of shit is over between Megadeth and Metallica. And there's a lot of assholes that said this would never, ever happen. But I guess we all proved them wrong, huh? I'm over it now, and see how hard he tries to do what he does. I mean, I think he makes really good use of what talent he has. Sin embargo, más adelante, en el documental Metallica Some Kind of Monster, que salió en el 2004, Dave aparece y se vuelven a abrir viejas heridas. I watched people around the world say what a great guitar player Kirk is, and what a piece of shit I am, and that I got kicked out of Metallica, and I wasn't good enough for them, and that I was a loser, and I've had to deal with that for almost 20 years. Voy a tratar de poner partes claves, obviamente no lo puedo poner todo, pero básicamente en esa escena que les cuento, que es una de las más impactantes de toda la película, Dave confronta a Lars por haber sido expulsado de la banda por haber sido un borracho peleón. Durante 5 minutos incómodos de ese metraje, Dave le dice a Lars que esa decisión arruinó su vida y que, sin importar cuántos álbumes de platino haya ganado a lo largo de los años con Megadeth, siempre ha vivido a la sombra de Metallica, que tuvo más éxito. Do I feel some guilt? Yes, I do. But at the same time, it's difficult for me to comprehend that the only thing that you feel when you look back in these 20 years is rooted in the Metallica thing. Have you ever thought what I've been through? I think I've had an awareness of the pain I caused you. That's not what I said. Okay. Do you have any idea Of what I put you through. No. What I went through? I mean, people hate me because of you. En un momento dado le pregunta por qué la banda no lo envió a rehabilitación en lugar de haberlo expulsado, ya que James, por ejemplo, en el 2001 tuvo un serio problema de adicciones y él se metió a rehabilitación, lo que retrasó significativamente el lanzamiento del álbum St. Anger. Do I wish it was 1982 all over again and you guys woke me up and say, hey Dave, you know what, you need to go to AA? Yeah. I'd give anything for that chance. I had nothing. Then I had everything. Then I had nothing again. La cosa con ese metraje es que, por muy emotivo que sea, según Dave, nunca debió haber sido incluido en esa película. Dave afirmó que no lo aprobaba porque sintió que el clip no representaba la extensión completa de lo que sucedió en esa reunión. I've been erased from any involvement. The quotes that I was never meant to be in here anyways, it was just filling a spot, I was just a temporary guy, I was a fucking loser and a drunk, I got kicked out. All the horrible things that were said immediately after my firing. I agree, I should have been fired because I was dangerous because of my disease. But watching for so many years, the band continue to become successful and successful and successful, and just to never address, the way that I was like, oh, my God, Lars, you guys woke me up and said, you know what, you're out. And I asked you, what, no warning? I said, no second chance? And you guys said, no, go. Good God, man, I didn't get a chance. There was ways to address, what was going on, with my problem. And the way I'm sober is totally different from the way I'm drunk. We never gave it a try. We never gave it a chance. Dave afirma que después de años de amargura entre él y Metallica, aceptó ayudarlos con la película de $4.3 millones y recibió una puñalada por la espalda por sus esfuerzos. Si miras el material de manera lineal, es totalmente diferente. Filmaron 3 horas de nosotros juntos y solo usaron unos 5 minutos. Porque no usaron la parte en la que Lars se levanta y camina hacia el baño llorando porque lo dejé por la mierda que pasó. Not saying in any way that I was not equally responsible for being part of making the decision, but at the same time I'm feeling just an overwhelming sadness and guilt, because I really felt that when all the bullshit went away, a lot of the kind of the boasting and the He-Man and all that bullshit sort of went away, that you were a really tender,
person, I felt that you had this really tender side to you. Más tarde, los realizadores de la película salieron a decir: nos atenemos a lo que filmamos, a cómo lo filmamos y a nuestras decisiones en la sala de edición. Todos estamos muy sorprendidos de que el señor Mustaine esté disgustado. Nos pareció una persona inteligente y articulada que lucha con los mismos problemas que Metallica, cuestiones de identidad creativa y existencial y tensiones colaborativas. Lars Ulrich se muestra de una manera igualmente humana, incluso derramando una lágrima frente a la cámara durante la escena. Si bien ciertamente no podemos incluir las 3 horas completas que filmamos con él, creemos firmemente que la escena en cuestión es veraz y representativa de las emociones que transcurrieron. Dave dijo que después de la sesión de terapia filmada le entregaron los papeles de derechos de publicación, que él aceptó firmar, siempre que se le diera la oportunidad de aprobar el metraje en el que aparecería después de que fuera editado, pero que más de un año después le enviaron una cinta de su escena con la que no estaba pues contento. I'm not mad at you, Lars. You know, and I don't want anything from anybody. You know, I still have my dreams. I'm glad that James is getting help. I really am. I wish that James was here. I wish Cliff was here. Entonces dijo que habló con uno de los directores de la película y envió un mensaje a Metallica diciendo que no quería que se publicara su escena y que igual no les importó. Los realizadores respondieron que lo que se mostró era lo que él había autorizado. Sin embargo, a lo largo de la filmación de la escena hubo varios momentos que se volvieron particularmente emotivos, en los que el señor Mustaine nos pidió que apagáramos la cámara, una solicitud que respetamos. Nada de ese material se incluyó en la película. El metraje que se utilizó no tenía ninguna restricción por parte del señor Mustaine cuando firmó la autorización. Dave dice también que al momento de esa grabación estaba muy emocional porque fue a tan solo 2 días de los eventos del 9/11 y que no pensó que lo fueran a tratar así. No tenía ni idea de que me estaban tendiendo una trampa. Y lo que no entiendo es que durante 20 años han dicho que yo era el guitarrista temporal y que no servía para nada. No hablan de mí y básicamente hacen como si nunca hubiera existido. Y ahora, soy tan importante que tengo que estar en la película. Denme un respiro. Dioses del metal. Para el 2011, ya con todos los involucrados cincuentones y con Metallica cumpliendo 30 años, una banda joven, adolescente prácticamente, organizaron una serie de conciertos en la que primero con especulaciones, luego con rumores y luego confirmado que Dave aparecería en el escenario con ellos. Fue todo un evento ya que primero fue en un sitio pequeño y segundo hubo otros invitados como Ozzy Osbourne, Rob Halford, Kid Rock, Lou Reed, Geezer Butler y otros más, incluyendo a su antiguo bajista Jason Newsted. Ahora, ya que lo menciono, sé que no conté lo que pasó con Jason y que esto también nos pudo haber dado una luz sobre la dinámica que manejaba Metallica, incluso estando Dave Mustaine por fuera. Pero es que ese es el punto, ya no estaba Dave y este video es de la pelea de él con ellos. Entonces pues Jason quedará para otra ocasión. No sería la primera vez que Metallica y Megadeth comparten escenario desde ese enfrentamiento por el documental, ya que en el 2010 los Big Four del thrash metal, es decir, las bandas más icónicas de ese subgénero siendo Metallica, Megadeth, Slayer y Anthrax, compartieron escenario, pero pues lo que tocaron juntos no era una canción original de Metallica, sino un cover de una quinta banda. Entonces, que Dave solito se subiera con Metallica en un tributo a Metallica sí era pues importante, y más si el mismo Dave hizo el anuncio en Twitter. Estoy en San Francisco para el 30 aniversario de Metallica, espero celebrarlo con ellos. Y es más, Ron también estuvo en la celebración, entonces fue la primera presentación de los miembros originales de la banda desde 1982. ¡Es hermosa! Este pudo haber sido el final, un muy buen final, pero en el 2015 Metallica lanza un cassette edición limitada de su primera cinta demo No Life Till Death. Prometieron también una versión expandida para ser parte de una colección, pero esa versión expandida nunca pudo salir. Y es que ese lanzamiento también dependía de que Dave diera su aprobación. Bueno, según Dave, ese lanzamiento dependía de que él le cediera los créditos de composición de las canciones que él había hecho a Lars, y pues él se rehusó. No le cedo mis derechos, no seré parte de esto. Escribí toda la música. Según él, ahí hay canciones que son exclusivas de él o coescritas con James Hetfield. Si James quiere cederle su porcentaje a Lars porque le tiene miedo, es cosa suya. Yo no le tengo miedo a Lars Ulrich y no le voy a dar mi porcentaje.
Ahora, algo que solo mencioné brevemente es que para cuando Dave fue expulsado de la banda, él ya había trabajado en cosas para el álbum Kill 'Em All. Entonces, parte de ese raye que tiene con Kirk Hammett es que Kirk llegó a trabajar sobre cosas que Dave había dejado, incluyendo volviendo a grabar canciones que habían sacado con Dave, cosas por las cuales él no recibió ningún crédito, y eso es a lo que se refiere con la siguiente cita. Ahora, ellos se lo quedaron en el pasado, todo el mundo lo sabe, y el pasado es el pasado, pero yo no podría aceptar voluntariamente un nuevo acuerdo con esos tipos basándose en que Lars recibiera el crédito por algo que no solo no hizo, sino que era incapaz de hacer, era incapaz de escribir canciones tan buenas en ese entonces. Debido a este nuevo choque quedó la duda si los Big Four se volverían a reunir. Dave entonces contestó: "Oh, no sé nada de eso, no tiene nada que ver con los Big Four. Creo que Lars simplemente tiene miedo de tocar con Megadeth". Lars por su parte, con respecto pues a este cassette versión especial que iba a salir, solo dijo que había unas dificultades que no esperaban por el lado legal y que pasamos un tiempo haciendo ese baile, pero luego James y yo decidimos que no valía la pena empantanarnos en todos los aspectos desagradables, porque se suponía que esto era una celebración y no terminaría siendo un tira y afloja, así que pensamos, ¿sabes qué? Simplemente pasaremos a Kill 'Em All. Para el 2017, Dave se refirió al tema en un tweet. James me contactó hace 2 años y vamos a lanzar oficialmente el demo de No Life Till Leather como un disco con 27 temas, fotos y todo el paquete, pero las conversaciones fracasaron porque Lars quería que se le atribuyeran los créditos por 2 canciones en las que yo escribí cada nota y cada palabra. Tengo los textos, lo dejé pasar. Metallica, pues como grupo y como marca, no respondió a estas palabras. En el 2018, con respecto a los Big Four, Dave dijo: And I'd seen a comment from you where you said, it'd be great to do at least one more Big Four show. Tell us about your thoughts on that. Would you like to do more than one? Has there been any dialogue about it? Has there been any discussions, or it's just something you floated out? No, I think if you asked the 3 of us, that our camps would probably say yes. It's Anthrax, Slayer, and Megadeth all want to do it, and Metallica doesn't. And what do we do? The Big Three? I'm sure that a lot of people would like to see that, and that may be what it is. Y es que pareciera que desde que se forjó esa idea de los Big Four, Dave ya estaba prevenido con el tema, ya que en una entrevista contó que lo que respondió cuando lo llamaron fue: mientras sean los 4 grandes y no Metallica y los 3 amigos, estoy dentro. Y en el 2021, cuando le preguntaron de frente si iba a volver a suceder, contestó: hablando honestamente, no. Me encantaría que hubiera más y estaría dispuesto a hacerlo. Pero recuerda, Slayer está retirado y por alguna razón Lars tiene miedo de hacer más shows de los Big Four. Te dirá que ya se ha hecho, pero creo que los fans lo quieren. La comunidad del heavy metal quiere más shows de los Big Four. Y ya para el día de hoy parece que Dave sí ha sanado esa parte y le ha bajado al resentimiento cuando habla de Metallica. Por ejemplo, en el 2023 le preguntaron si había escuchado el último trabajo de Metallica y esto contestó: hubo un momento hace unos 20 años en el que no éramos amigos el uno con el otro, cuando no podía escuchar su música cuando sonaba en la radio, pero nada de eso me molesta más, y no es por eso que no he escuchado el disco, especialmente después de lo que hicimos con los Big Four. Realmente creo que deberíamos volver a hacerlo. Para ese mismo año, Megadeth celebraba sus 40 años y a Dave le preguntaron sobre el legado de su banda, pero para lo que nos concierne en este video, dijo: We've had adversity against us since the beginning because of Metallica. The funny thing about it is just that we're friends now, but what happened, and it's a public belief that there's some kind of beef between us, and it really isn't. I prefer to talk about it from a positive place now, a place of forgiveness and of healing. Those guys went through a lot of stuff themselves. I did too. It's very well documented about all of this and getting professional help. So that's something I think is really wonderful. You've got 2 of the biggest bands in metal that started from the same place, had their growing pains, came to the realization that it was just a bunch of hard feelings and a bunch of hurt people, and hurt people. And now I wish them the very, very best. And now it's all about just coming from a place of happiness. And I think if you have that kind of attitude, you can't help but succeed. Y pues ya, eso es como todo el chisme que les traigo el día de hoy. Con respecto a otros miembros de Megadeth, ellos siempre se han mantenido al margen porque pues esa pelea no era con ellos, entonces realmente no hay mucho que decir ahí. Ya lo que yo opino con respecto a todo esto es que, pues si bien entiendo que a Dave le dolió mucho lo que le hicieron y cómo se lo hicieron, y estaba en todo su derecho de sentirse mal, sí siento que se aferró demasiado al cuento.
Es como cuando te pasa algo malo en tu vida o alguien te hace algo malo y entonces desde ahí en adelante todo lo malo que te pasa es por culpa de eso o de esa persona. Y cada logro que tienes lo usas para vengarte o para alardearle a esa persona. Y pues eso sano no es. Entonces, sí llegaba un punto en el que su quejadera de Metallica era como... Y ahí la perra seguía y seguía. Porque entiendo que ese fue su momento canónico y le generó muchísimos traumas e inseguridades. Sin embargo, a pesar de hacerse un nombre por sí mismo y a pesar de crear una banda que muchos consideran mejor que Metallica, igual él siempre los tenía presentes, como pues cuando le pidieron hacer lo de los Big Four. Hay varias cosas en su vida personal y su modo de ver las cosas que no cubrí, entonces mis conclusiones son solo de este tema y me alegro de que sí lo haya podido soltar, porque evidentemente tenía demasiado resentimiento, sobre todo con Lars. There was never really that much animosity between me and him. I think we forgave each other rather quickly. I've seen him a lot and we've run into each other a lot in the last couple of years. Me and him have actually gotten a kind of cool phone thing. He calls me once in a while and just tells me how he's doing. We definitely experienced a lot of cool stuff together that can never be changed and never be done again with the same innocence and virgin territory. Eso con respecto a conflictos personales, ya con términos de canciones, derechos de autor y esas cosas, sí me parece que si siguen usando el material que escribió Dave, pues a él también le toca parte de ese pastel, creo que es lo justo. Con respecto a Metallica, sí me pareció una cagada eso de no sacar al miembro que no querían de una forma más profesional. Hablo tanto de Dave como de Ron, pero yo que no soy ajena al dios Baco, sí entiendo que ya sean un grupo de amigos o solo de colegas, cuando hay uno que se vuelve peleón y violento, cuando los demás no son así al momento de tomar, sí hace el ambiente muy incómodo y sí es mejor evitar esa persona. Entonces por ese lado los puedo entender. Ya sí habría que ver en otra oportunidad cuáles son esos conflictos internos. A mi parecer Lars tiene una mente muy corporativa y tiende a micromanejar mucho las cosas. Y James, también buscando lo mejor para la banda, supongo, espero, le hace la segunda y ahí es donde empiezan a fastidiar a los demás. Eso aparte de lo que ya hemos hablado en este canal, de las consecuencias de darle a unos muchachitos egos, talento, fama, dinero y completa libertad. Pero bueno, ya hasta aquí el video del día de hoy. Dime tú si conocías esta historia. Como siempre, si me hizo falta algo o si me equivoqué en algo, házmelo saber. Yo no tengo la verdad absoluta de nada. Dime tú si eres lado Metallica o eres lado Dave en esta historia, si te gusta más Metallica, si te gusta más Megadeth o si eres más Slayer o Anthrax. No sé. Como dije, para mí en términos de la pelea es de parte y parte. Y pues ya, esperemos que todos estos sesentones hermosos ya no vuelvan a estar en conflicto, y mucho menos en estas épocas de paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. No siendo más, dale like a este video si te gustó, déjame un comentario que eso me ayuda con el algoritmo de YouTube, suscríbete para que podamos llegar a más personas y activa campanita para que sepas cuando suba un nuevo video. Corazones negros y calabazas para todos, toma agua, aplícate protector solar, los jinetes se acercan en los corceles de cuero que montan, han venido a tomar tu vida a través de la oscuridad de la noche y nos vemos a la próxima.